Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy, pero muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, llevando palabra de vida a través de este medio, Señor. Amén. Una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos que intercede por nosotros. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos una vez más al Señor por darnos la oportunidad de poder salir al aire, y gracias, amigos radioyentes, porque ustedes nos permiten entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en este momento. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Queremos enviar un saludo muy especial al hermano David Román, que nos está sintonizando en esta hora. Agradecemos al Señor por su sintonía y esperamos de que el programa de hoy sea de gran bendición para él y para su familia. Bien, hermano Frank, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con lo que es, estamos hablando, que es la carne considerada como un alimento. Vamos a la parte número 2. Hoy en día, los platos sin carne son como que quedan cojos, supuestamente, hermano John. La gente dice, pero bueno, aquí falta algo. ¿Será la carne un alimento o qué? Bueno, vamos a seguir abundando más sobre este tema. Y Génesis capítulo 1, versículo 29, aquí vemos lo que es la dieta del cielo, hermano John. Y dijo Dios, no nosotros, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea que esta dieta original es exenta de carne, hermano. No incluía ningún, exactamente. Carne animal. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud, si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes, y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne, y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuye a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? Y es un error, hermano John, suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, porque se escucha mucho de eso, de que coma mucha carne usted va a ser como un Hércules. Pero bueno, pues sin él la necesidad del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de buena salud sin comer carne. Por ejemplo, tenemos los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras que contienen una propiedad nutritiva para producir buenas sangres. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Empezando porque en la dieta de carne no hay fibra, hermano Frank, cero fibra. Y es por eso que muchas personas hoy están sufriendo de estreñimiento. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para la salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio de la creación del hombre. A menudo, al dejar de consumir carne, hermano Frank, se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor, supuestamente. Y es por eso que muchas personas llegan a la conclusión que hay que consumir carne para obtener ese vigor y esa fuerza. O también le dicen, el doctor me recomendó que siga comiendo carne. Correcto. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial, pero se la echa de menos porque es un alimento estimulante
que enardece la sangre y excita los nervios. Y es por eso que las personas se confunden, hermano Frank. La carne es como un estimulante y piensan que la carne produce vigor y fuerza al ser humano. Esto sucede también muy a menudo, hermano Frank, con el café. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago. Y sin embargo, se beneficiarían con el cambio. Estamos haciendo un llamado, hermano Frana, ¿verdad? A través de este programa radial para que las personas empiecen a cambiar esa dieta y puedan desistir de comer carne. Cuando se deja de comer carne, hay que sustituirla con una variedad de cereales, nueces, legumbres, verduras y frutas que sean nutritivas y agradables al paladar. Esto es muy importante, hermano John. No es simplemente dejar de comer carne y quedarse ahí como sin nada, ¿no? Esto es particularmente necesario al tratarse de personas débiles y que estén recargadas de continuo trabajo. La carne debe reemplazarse con alimentos sanos. En este asunto, mucho depende de quien cocine. Con cuidado y habilidad pueden prepararse manjares nutritivos y apetitosos con que sustituir en buena parte lo que es la carne. O sea que las personas que nos están escuchando en esta hora, por ejemplo el tofu es un alimento proveniente de la soya, amigos radioyentes. Esto usted lo puede conseguir en cualquier tienda de salud, en cualquier supermercado. Y el tofu se prepara de una forma deliciosa y es muy nutritivo y tiene muchas proteínas. Prácticamente tiene inclusive más proteínas, hermano Frank, que la carne misma. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? Hacemos una pregunta. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales algún día, hermano Frank. ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? El Señor nos pide a nosotros que volvamos más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, como leímos ya en Génesis capítulo 1, versículo 29, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Así que, hermano Fran, estos consejos nosotros los damos para beneficio de las personas. Hay muchas personas en estos momentos que están sufriendo un sinnúmero de enfermedades, hermano Fran. Alta presión, colesterol alto, diabetes, en fin, pero siguen comiendo carne. Cuando van al médico, ¿qué hace el doctor? El doctor no les dice no dejen de comer carne inmediatamente, sino que les manda pastillas. Pastillas para controlar la alta presión, pastillas para controlar el colesterol alto, pastillas para esto y para lo otro. Hermano Fran, pero nunca el médico les dice que comiencen a alimentarse más sanamente. ¿Por qué será eso, hermano Fran? Hacemos una pregunta. El negocio es redondo, ¿no? Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, que es la continuación que hemos estado dando en los últimos dos programas, titulado El mensaje del Evangelio Eterno, parte número 3, con un subtítulo que es la solución de Dios. ¿Solución a qué? Bueno, vamos a ver el contenido del programa y les exhortamos que tomen lápiz y papel porque tenemos muchas citas bíblicas importantes concerniente a este tema, lo que es el Evangelio Eterno. Y empezando con el primer versículo que tenemos aquí para entrar, es Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es importante la predicación del Evangelio Eterno antes que venga el fin, hermano John. ¿Por qué? Amén, hermano Fran. ¿Por qué nosotros nos hemos preocupado ya por abarcar un poquito más en cuanto a este mensaje? Ya este es el tercer programa prácticamente y posiblemente vamos a traer a colación otros 2 programas más en cuanto a este tema, hermano Fran. Porque muchas personas, hermano Fran, han llegado a la conclusión de que el evangelio es solamente creer en Cristo y ir a determinada iglesia cada semana. Pero nos podemos dar cuenta a través de los 2 temas anteriores y en el tema de hoy vamos a dar cuenta, vamos a ver otra fase
de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, amigos radioyentes? Porque hay muchas personas confundidas hoy. La gente piensa, hermano Fran, de que el Evangelio es creer en cierta doctrina de determinada iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el subtítulo, como usted lo mencionó, la solución de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es el Evangelio, hermano Fran, porque este mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 va a ser un mensaje mundial. O sea, va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y muchas personas no entienden todavía lo que significa el Evangelio que el Señor quiere que nosotros prediquemos. El mismo Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, el mismo Evangelio que predicaron los discípulos de Jesús, y es el mismo Evangelio que predicó el apóstol Pablo, hermano Frank. Y es el Evangelio que está registrado en Apocalipsis 14:6. Y también debemos saber la importancia, hermano John, ¿por qué un evangelio? Según 1 Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice que sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí hay como algo controvertido. Hijos de Dios, pero en poder del maligno. ¿Qué parte funciona el evangelio en esa controversia? En esta hora podemos hacer una oración, hermano Fran, y le pedimos al Señor que nos ayude a escudriñar su palabra. Le pedimos humildemente que nos ayude a estudiar este mensaje, a entenderlo. Las personas que nos están escuchando en esta hora, por favor, amigos radioyentes, necesitamos entender este mensaje. Pedimos al Señor que nos dé el Espíritu Santo para que nuestras mentes puedan estar abiertas y comprendamos lo que quiere Dios enseñarnos a través de su palabra y a través de este programa radial. Y le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento y oramos a Él en esta hora, hermano Fran, para que esa obra pueda llevarse a cabo en estos momentos. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonios a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. O sea, esta profecía, hermano John, volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día, de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, el apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir tan duro y tan difícil, amigos radioyentes, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 ha de ser predicado a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Muchas personas no lo saben, hermano Frank, que en estos momentos se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. Eso lo estudiamos en temas anteriores, cuando hablamos del juicio investigador. Si usted no tiene ese programa y si usted quiere una copia de ese tema, escríbanos o llámenos. No afirma que todo el mundo se va a convertir. Eso es la triste realidad, hermano Fran, que la gran mayoría de las personas van a rechazar el mensaje en el tiempo del fin. Van a rechazar este evangelio eterno, este evangelio verdadero. Sino que será predicado este evangelio, como lo dice el apóstol Mateo, este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Y no solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla, hermano John. Y todos sabemos que si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Así es. Entre otras cosas, amigos radioyentes, al desobedecer a Dios, el hombre se puso bajo el dominio de Satanás. Fue de esta manera que el pecado entró en el mundo, trayendo consigo todas sus consecuencias: separación de Dios, sufrimiento y muerte.
Vamos al libro de Romanos, amigos radioyentes. Espero de que ustedes, como dijo el hermano Frank, ustedes puedan tener papel y lápiz a la mano para que así ustedes puedan ir anotando cada uno de estos textos bíblicos y después de terminado este programa radial, ustedes en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando, puedan estudiarlos a la luz de la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 y el versículo 12, refiriéndose a que el pecado, hermano Frank, trajo a este mundo sus consecuencias: separación de Dios, sufrimiento y muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos capítulo 6 y el versículo 23, la primera parte nos dice la palabra del Señor, porque la paga, o sea, la consecuencia del pecado es que, hermano Frank, es la muerte. O sea, ¿por qué hay muerte en este mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué tenemos que ir a una funeraria, amigos radioyentes? ¿Por qué tenemos que ver a un ser querido que es arrebatado por las garras de la muerte? ¿Por qué? Por causa del pecado, porque dice la palabra del Señor que la muerte pasó a todos los hombres. Y hablando del pecado, hermano John, por siglos se ha posesionado del corazón humano de tal forma que el hombre por sí mismo no puede deshacerse de él, por más que trate. Abandonado al pecado, el hombre se encontraría ante una situación desesperada. Si vamos a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer mal. O sea que el pecado está en nosotros. Algo más grande que nosotros necesitamos para deshacernos de eso, hermano John. Correcto. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? Muchas personas ponen eso como excusa siempre, hermano Fran. Es que yo soy muy malo, soy muy pecador. ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? Y como decía Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Por supuesto que no. Así también, amigos radioyentes, ustedes pueden hacer bien. O hacemos una pregunta: ¿podemos nosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por supuesto que no. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Pero que quede claro, hermano John, que nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, en su gran amor y misericordia, va a salvar aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos. Era imposible, amigos oyentes, que volviese a participar de la vida espiritual solamente a través de Cristo Jesús. Me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar, hermano Fran. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para pasar por alto los pecados del pecador, usted dijo, tenemos que mirar al Calvario. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque en el Calvario podemos darnos cuenta que ahí se manifiesta la justicia de Dios, amigos radioyentes. No fue, sí. Amigos radioyentes, si Cristo, que no había cometido pecado, porque dice que fue tentado en todo pero sin pecado, tuvo que morir por la raza humana, eso indica, amigos radioyentes, que Dios nunca va a pasar por alto los pecados no confesados o abandonados. Jamás, como hemos dicho en programas anteriores, el Señor le permitirá la entrada a alguien en el reino de los cielos que esté violando un principio de la ley moral de Dios. Este es el evangelio verdadero, hermano Frank. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se predica otro evangelio en el mundo cristiano. Un evangelio falso.
Un evangelio que le dice a las personas o que arrulla al pecador en sus delitos y pecados. Que le enseña que no importa que él desobedezca la ley de Dios, que Dios de todas maneras así lo va a salvar. Ese es el evangelio que está predicando Satanás hoy, hermano Frank, en el mundo entero. Cuando aceptamos nuestra incapacidad para hacer lo bueno, sentimos una gran pena y un profundo sentido de impotencia. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19 y 24 nos dice lo siguiente: y yo sé que en mí, en esto es, en mi carne no mora el bien, dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí vemos la lucha, hermano John, entre las dos naturalezas, algo que no es fácil. Esos textos que usted acaba de citar en Romanos 7, 18 y 19 y el versículo 24, hermano Fran, muchos hoy se amparan en esos versículos para decir y llegar a la conclusión: nadie puede vencer el pecado. Porque Pablo está diciendo aquí que el bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer, sino que hago el mal. Pero Pablo, amigo radioyente, si usted nota y lee detenidamente esos versículos contenidos en el capítulo 7 de Romanos y después lee el capítulo 8 de Romanos, usted se da cuenta que el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza carnal. Amigos radioyentes, cuando nosotros estamos viviendo bajo la naturaleza carnal o estamos todavía viviendo en pecado, nosotros no podemos obtener la victoria sobre el pecado. Para obtener la victoria sobre el pecado tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús, hermano Frank. Que eso fue exactamente lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Pero Dios, amigos radioyentes, ha ideado un plan para la salvación de los pecadores. Fíjese bien. Porque nosotros podemos estar desesperados, hermano Frank, como le sucedía al apóstol Pablo cuando no había conocido a Cristo en su vida. Dice la palabra del Señor, escuchen bien por favor, Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Ahí está, hermano Fran. Nosotros no podemos seguir continuando viviendo en pecado. Tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. O sea, arrepentirnos de nuestros pecados. Y sigue diciendo el texto, y que viva. O sea, para poder nosotros vivir, hermano Fran, tenemos que apartarnos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, termina el texto de Ezequiel 33:11. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano Frank, podemos ver a través de este texto que acabamos de citar de Ezequiel 33:11, que Dios no pasará por alto la violación de tan solo un principio de su ley moral. El que continúe viviendo en pecado recibirá la retribución final de parte de Dios, a saber, la muerte eterna. O sea que esto es serio, hermano Frank. Tenemos que hacer un cambio, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos dejarnos engañar por Satanás y dejarnos creer de que nosotros podemos continuar viviendo en pecado y que aún así Dios nos va a llevar al cielo. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Que sean como, hermano John? Que sean salvos. O sea, Dios no quiere la muerte del impío, como decía Ezequiel 33:11. Pero también dice el versículo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Y una de esas verdades que Dios desea que nosotros conozcamos es la importancia a la obediencia a la ley de Dios. Ahora, si vamos a Salmo capítulo 119, versículo 115, miren 151. 151, miren la relación que hay entre lo que es la verdad. Cercano está tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. O sea, ¿cómo poder nosotros, hermano Fran, vivir una vida de victoria desechando algún principio de la ley de Dios? Explíqueme eso, por favor. ¿Cómo pretender nosotros decir que amamos a Dios y estamos violando algún principio de la ley moral de Dios? Por eso, hermano Fran, Satanás se ha encargado de hacerle creer al mundo cristiano hoy de que nosotros podemos llegar al cielo violando algún principio de la ley moral de Dios.
Usted ha dicho o ha tocado un punto muy importante, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios quiere que todos seamos salvos, ¿sí o no? Amén. Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y una de esas verdades, amigos radioyentes, la Biblia tiene muchas verdades. La palabra de Dios es la verdad, de acuerdo a San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice San Juan 14, 6. Y los mandamientos de Dios, hermano Fran, es una parte indispensable de esas grandes verdades que están contenidas en la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de los Salmos, el Salmo 37, hablando del justo, amigo radioyente, este versículo lo hemos citado muchas veces, y el versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, hermano Fran. ¿Dónde está esa ley de Dios? En su corazón, o sea, en su mente. Por tanto, sus pies no resbalarán. Hermano Fran, la Biblia es clara. La única forma para nosotros no poder resbalar y caer en pecado y ser esclavos nuevamente de Satanás es a través de una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios quiere que nosotros vengamos al conocimiento de esa verdad. Y amigos oyentes, recordemos que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, aunque no va a ser así. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento, amigos radioyentes, le hace Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, dice el sabio Salomón, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, o sea, eso es arrepentimiento, apartarse del pecado, dice, obtendrá misericordia, hermano Fran. La Biblia es clara, no podemos seguir viviendo en pecado y pretender obtener el favor de Dios. Dios, amigos radioyentes, nos ama y quiere que todos seamos salvos, como usted lo acaba de mencionar. Desea ardientemente tener con nosotros la misma relación que tenía con la raza humana antes de la entrada del pecado en esta tierra. Me imagino que tenía una relación maravillosa con nuestros primeros padres antes de que entrase el pecado. Pero la justicia perfecta de Dios, amigos radioyentes, exige la muerte del pecador, el transgresor de la ley divina. Eso es muy importante. Y por eso murió Cristo en sustituto a nosotros. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Amigo radioyente, la mayor demostración de que la ley moral de Dios es eterna, que no se puede cambiar, que no se puede variar, que no se puede anular, es la muerte de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Amigos radioyentes, ¿por qué? Porque la ley violada exigía la muerte del pecador, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado, amigos radioyentes? Primera de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. O sea, hermano Frank, que alguien tenía que morir. Un sustituto. Pero en este caso, Cristo tomó nuestro lugar, porque los que merecíamos morir somos usted y yo, que estamos detrás de estos micrófonos, y las personas que nos están escuchando en estos momentos. Pero Dios, en su gran amor, suplió la necesidad del hombre, o sea, nos dio un sustituto que es Cristo Jesús. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque esa ley moral exigía la muerte del pecador y no se podía cambiar, hermano Frank. ¿Cómo es posible entonces enseñar que la ley moral ya no es vigente, que ya fue cambiada, que fue clavada en la cruz del Calvario? Ese es el evangelio que está enseñando Satanás, amigos radioyentes. Por eso nosotros estamos predicando el evangelio eterno, el verdadero evangelio que ustedes necesitan conocer. Bueno, ya usted leyó ese versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23. Apúntenos, amigos oyentes, que la paga del pecado es muerte. Y primera de Juan 3:4, que dice que todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Cómo puede Dios cumplir con las demandas de la justicia divina y al mismo tiempo mostrar su ardiente amor por cada uno de nosotros? Eso es increíble, hermano Fran. El plan de la salvación es maravilloso. Como un Dios justo, como una ley justa que fue violada por el hombre, en este caso nosotros, puede justificarnos de nuestros pecados. Miren lo que dice primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, El amor de Dios, hermano Frank. en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria a En Dios. esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. La palabra propiciación en griego es hilasmos y significa expiación o propiciación, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 2434 y las páginas 40 y 41, hermano Fran. O sea que Cristo prácticamente tomó nuestro lugar, porque esa ley no se podía cambiar. Era santa, era justa, era perfecta y era eterna. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, hermano Frank, que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha demostrado su verdadero amor a través de la muerte de Cristo Jesús por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque la justicia divina exigía la muerte suya y la muerte mía, hermano Frank. Juan capítulo 8, versículos 34 y 35 sigue abundando. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Gloria al Señor. Eso, Cristo vino a rescatarnos y a liberarnos de la esclavitud del pecado, amigos radioyentes. La Biblia dice claramente que el que comete pecado, que es lo mismo que transgresión de la ley de Dios, lo hemos dicho muchas veces, va a ser esclavo del pecado. Nosotros no podemos continuar siendo esclavos del pecado. Hay un remedio para nosotros ser liberados del pecado, amigos radioyentes, y ese remedio se llama Cristo Jesús, porque Él mismo lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el libro de Romanos, preste mucha atención, el capítulo 6 y el versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, hermano Fran. La Biblia es clara. Nosotros no podemos pretender seguir en pecado y llegar al reino de los cielos. Al contrario, lo que nos espera si nosotros continuamos viviendo en pecado es la muerte, porque dice la Biblia claramente: sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dios, hermano Fran, puede justificar al pecador arrepentido, pero nunca justificará a aquel que insista en violar su ley o que continúe en pecado. Como veremos al estudiar este tema, el mensaje de la Biblia se centra en el mensaje de salvación por gracia, es decir, el regalo de Dios a través de su Hijo unigénito por medio del Evangelio. Todos los profetas, amigos oyentes, proclamaron este mensaje. Amén. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron e indiligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Este plan de salvación, hermano John, viene de esto mucho antes, gracias al Señor, ¿no? Dice que indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? Amigos radioyentes, ¿qué trae el Evangelio? Salvación al ser humano. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjese bien, hermano Frank, como usted lo acaba de mencionar, este tema es un tema muy amplio. Este es un mensaje glorioso que abarca toda la Biblia prácticamente y se centra en el mensaje de la salvación por la gracia, que es el Evangelio. Y como usted lo mencionó, en 1 Pedro 1, 10 y 11, todos los profetas del Antiguo Testamento incurrieron en este asunto del plan de la salvación. Acto seguido de la caída, Dios, amigos radioyentes, prometió remediar esa situación. Hermano Frank, qué maravilloso es nuestro Dios. Ideó un plan de la salvación para el ser humano. La descendencia de la serpiente
o sea, la serpiente que es Satanás, son los seguidores de él, los hombres del pecado. Pero la descendencia de la mujer es Cristo Jesús, amigos radioyentes, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y aquellos que fielmente le obedecen representan a esa simiente de la mujer, por supuesto. A través de los pecadores, Satanás ha afligido enormemente a Jesús y de esa forma le ha herido el talón a Jesús. Pero por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre Satanás y de esa manera hirió la cabeza de la serpiente. Abraham, Job y muchos otros pusieron su esperanza en la salvación de Dios. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 56, el mismo apóstol, miren lo que dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver en mi vida, de lo que tenía que ver en mi vida, en mi día, y lo vio y se gozó. Correcto, en Génesis capítulo 3, versículo 15, hermano Frank, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea que iba a haber una guerra desde el principio, hermano Frank. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Amén. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Ahí venía ya el plan de salvación resonando, hermano John. Correcto, de acuerdo a Génesis capítulo 22, versículo 2. Ese fue el día que vio a Abraham prácticamente representado a su hijo Isaac, a Cristo Jesús. Sobre el altar del sacrificio, o sea, Abraham colocó al hijo de la promesa, hermano Frank, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas, o sea, el amor, hermano Frank, de Abraham por ese hijo único, ¿verdad? El hijo de su vejez prácticamente representaba el amor de Dios por su hijo Jesucristo, hermano Frank, al entregarlo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, registrada en Génesis 22:12, preste mucha atención. Jesús o el Señor le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada a Abraham, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham, hermano Frank, para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación, del pecado, tuvo que dar a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Por eso, como dijo Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Qué maravilloso es eso, hermano Frank. O sea que Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque hubiera de ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás hubiera de hacer el hombre. Gloria al Señor. Abundando un poquito más de esos patriarcas, hermano Frank, como leíamos en el versículo anterior, usted recordará en 1 de Pedro 1, 10 y 11, todos esos hombres contemplaban el plan de la salvación, contemplaron a Cristo desde lejos. Vieron el Calvario. Correcto. En el libro de Job, el capítulo 19, otro patriarca, el capítulo 19 y el versículo 25 nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué maravillosas esas palabras. Isaías también, otro de los grandes, capítulo 59, versículo 20, dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad,
en Jacob, dice Jehová. O sea que ese Redentor, hermano Frank, estaba profetizado ya por muchos y muchos siglos antes. Y todos esos hombres anhelaban la venida del Mesías. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, quien se ofreció a morir por cada uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Qué glorioso es Jesús, hermano Fran. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, hermano Fran, es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Interesante que ese versículo no dice que nos puede salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, hermano John. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, amigos radioyentes, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se lo merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Alabado sea el nombre del Señor por Amén. Cristo Jesús. Por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo, llegamos a estar más con Cristo, íntimamente unido con Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. Maravilloso, hermano Fran. Esto es el meollo del Evangelio, amigos radioyentes. Para salvarnos, Jesucristo sufrió el desprecio de los hombres y sufrió en gran medida, de acuerdo al profeta Isaías. Veamos lo que dice profetizando al Mesías que había de venir. Dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano Frank, que este hombre, en este caso Cristo Jesús, nuestro Salvador, fue despreciado y desechado, hermano Frank. Y Marcos capítulo 9, versículo 12 nos dice: respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. O sea que Cristo iba a venir y iba a padecer, iba a ser rechazado, hermano Fran, iba a ser tenido por nada prácticamente. Todo esto, hermano Fran, Jesús sabía que le esperaba y aún así decidió venir a este mundo cruel, oscuro, de tinieblas y de pecado y tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, amigo radioyente, si usted no cree de que esto es maravilloso, que este es el amor de Dios, si esto no conmueve nuestros corazones, entonces ¿qué conmoverá nuestras vidas? El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo, hermano Frank. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de su terrible sufrimiento, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, gloria al Lucas Señor. capítulo 23, versículo 34. Jesucristo, amigo radioyente, nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Nadie lo obligó a hacerlo, lo hizo por amor,
por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53 y el versículo 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando del Mesías que iba a venir, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Alabado sea el Señor. Y Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 nos dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Las buenas nuevas del Evangelio, Jesús se ofreció como sacrificio por cada uno de nosotros, para que tengamos la vida eterna. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús mismo fue nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por nosotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido hecha, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a nuestro Redentor. Bendito sea Dios, colocó la redención de nuestro Padre al alcance mediante de un sacrificio infinito y su inesperable sufrimiento. Amén, gloria al Señor. Sin honra y desconocido estuvo en este mundo, a fin de que mediante su condescendencia y humillación maravillosa, pudiese exaltar al hombre para que éste recibiera honores eternos y gozo inmortales en los atrios de los cielos. Amén. Tremendo, hermano John. Maravilloso. La victoria de Jesucristo, hermano Fran, sobre la muerte, sobre el sepulcro, comprueba que tiene el poder de darnos vida eterna si en realidad la deseamos. O sea, hermano Fran, este es el meollo del Evangelio. El Evangelio, amigo radioyente, es el rescate de nosotros de nuestros pecados. Muchas personas, hermano Fran, no han experimentado esto en sus vidas y llevan 20, 30, 40, 50 años en una iglesia. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es el Evangelio. Creen ellos que por seguir una denominación religiosa van a obtener la salvación. Creen ellos que por seguir un manual de la iglesia o una doctrina creen que van a ser salvos, pero no. La Biblia nos dice claramente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Gloria al Señor. Y Juan capítulo 11, versículo 25 nos dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, gloria al Señor. Dios no fue forzado a venir y salvar a los pecadores. Lo hizo porque nos ama con amor infinito, amigos radioyentes. La salvación que nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo es la única solución para el problema del pecado y para que obtengamos la vida eterna. Dios hizo todo lo que era necesario para nuestra salvación. Hacemos una pregunta, ¿por qué no aceptar su ofrecimiento hoy mientras tenemos tiempo para hacerlo, hermano Frank? Juan capítulo 20, versículo 31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, así es. Durante los 33 años de vida de Cristo en esta tierra, su corazón fue atormentado con angustia indecible. Nosotros no entendemos, hermano Fran, lo que Cristo tuvo que pasar por salvarnos del pecado. La senda desde el establo hasta el Calvario fue ensombrecida por el sufrimiento y el pesar. Fue varón de dolores, como lo dice el profeta Isaías, experimentado en quebrantos, soportó tales pesares que ningún lenguaje humano puede describir. Y aunque aborrecía el pecado con perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados de todo el mundo. Inmaculado llevó los pecados de los culpables.
inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, amigos radioyentes, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo Jesús, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Hermano Frank, qué maravilloso es el amor de Dios por nosotros y por la raza humana. Y por eso estamos trayendo este programa en esta hora. Invitemos a Jesús para que sea nuestro Salvador personal, hermano Frank. ¿Por qué no invitarlo? Nosotros estábamos perdidos, amigos radioyentes, en nuestros delitos y pecados destinados a la muerte eterna, ¿sí o no? Pero Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a venir a esta tierra y morir por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna, amigos radioyentes. En este mismo momento podemos invitarle a Cristo Jesús, podemos invitarlo a que entre a nuestras vidas y que forme parte de nosotros y que sea nuestro Salvador personal. Elevemos una plegaria en el día de hoy en nuestros corazones y pidámosle al Señor que transforme nuestras vidas, que nos haga semejantes a Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano Frank, ¿por qué no hacer un llamado a nuestra querida radioaudiencia en estos minutos que nos quedan? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice el Señor Jesús, nuestro Redentor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, Cristo Jesús está tocando vuestra puerta en esta hora. ¿Lo dejarás entrar? El pecado te ha mantenido cautivo tal vez por años, pero Cristo tiene el poder para rescatarte si tú entregas tu vida a Él. Si tú dejas el mundo, si tú dejas las cosas de este mundo, los placeres de esta tierra y entregas tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, Jesús te puede transformar. Déjalo entrar hoy y verás un cambio en tu vida. Si tú quieres comunicarte con nosotros, si quieres escribirnos, escríbenos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si no obtiene inmediata respuesta, déjenos un mensaje y nosotros le devolveremos su llamada. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, área postal 33614. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.